Hola, te bendigo. Bienvenido a este espacio que estamos realizando a través de la red, a través de las diferentes redes sociales que estamos transmitiendo los mensajes, los estudios de la palabra, las predicaciones. Y hace poquito lo que llevamos adelante un congreso virtual, que por cierto ha sido un congreso con una experiencia maravillosa para todo Jesucristo Fuente de Vida. Hemos estado llevando una palabra a diferentes hombres de Dios de la casa, un congreso que se denominó Hijos. Yo creo que está todavía en todas las páginas de YouTube, en la página de Jesucristo Fuente de Vida, sede central, en la cual puedes entrar y escuchar a muchos hombres de Dios soltando una palabra que seguramente ha edificado tu vida como también la mía. Está la palabra de apertura y la palabra de cierre de nuestro padre, el apóstol Juan Carlos Ruta. Realmente una palabra muy rectora, muy direccionada para toda la vida, para todas las vidas que necesitamos ser edificados por la palabra de Dios. Pero quiero invitarte en esta oportunidad y darte la bienvenida. Soy el pastor Horacio Cáceres del Ministerio Jesucristo Fuente de Vida Rawson. Quiero invitarte a poder conectarnos con esta palabra que va directamente a la iglesia del Señor. Quiero un poco salir del enfoque de lo que es la cuarentena, el COVID-19, y realmente no perder el enfoque en lo que es la visión y la misión de la iglesia como cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Entonces Dios me ha estado dando un mensaje en el cual he titulado Hijos de Pacto. Dios me ha hablado fuertemente con esto, haciendo también una especie como de resumen de todas las palabras direccionadas a través de los hombres de Dios que hemos estado escuchando, y por supuesto la revelación de la palabra, que creo que es lo que Dios necesita en este tiempo, levantar hijos en calidad de pacto. Así que te invito a que juntos podamos participar de esta palabra con la ayuda del Señor. Yo quiero que puedas invitar a tu familia, quiero que puedas invitar a tus contactos para que puedan estar escuchando esta palabra. Es una palabra de enfoque, una palabra de dirección. No es una palabra convencional, es una palabra para la iglesia, para el liderazgo, para los hombres de Dios que estamos en este tiempo viviendo realmente los últimos tiempos de la iglesia sobre la faz de la tierra. Así que te invito a que puedas escuchar Hijos de Pacto por esta red. Te bendigo en el nombre de Jesús. Lucas capítulo 22, verso 17 de la traducción la TLA, nos dice la palabra del Señor. Luego tomó una copa con vino, le dio gracias a Dios y dijo: tomen esto y compártanlo entre ustedes, porque les aseguro que desde ahora no beberé más vino hasta que llegue el reino de los cielos. Esta palabra me llevó a extraer el título por el cual hoy quiero soltarte este mensaje, que tiene que ver con el pacto. Hablar de pacto es hablar de honra, hablar de pacto es hablar de reconocimiento, es poner en alto o es poner en una posición a algo o a alguien, y que no solamente tiene que ver con algo verbal, sino que tiene que ser con algo demostrativo, o sea, llevarlo al plano de la acción. Dios siempre quiso trabajar con gente de pacto. Es más, Dios necesita levantar esa generación de hombres y mujeres en calidad de pacto para que podamos desarrollar la obra que Dios tiene para su iglesia, en el cual tú y yo, ¿no es cierto?, estamos invitados, así por decirlo, a que nosotros podemos formar parte de esa generación de pacto, y en la cual yo puse una generación de hijos de pacto, porque usted sabe bien, aquellos que conocemos la Escritura, que no es solamente decir que todos son hijos de Dios, como estamos acostumbrados muchas veces a escuchar, y decimos
todos son hijos de Dios, pero la Biblia nos demuestra de que dice la palabra del Señor, ¿no es cierto?, que Él nos tiene que hacer hijos de Dios. Él nos dio, dice, la autoridad de poder ser hechos hijos de Dios. Entonces, eso nos deja ver que no todo el mundo es hijo de Dios. Tenemos que formarnos como hijos de Dios, ¿sí? Porque si no, de alguna manera, todo el mundo dice, yo soy hijo de Dios, pero con sus hechos demuestra muchas veces que no es hijo de Dios. Entonces, eso es lo que queremos levantar y enfocar en este tiempo sobre la iglesia del Señor. La palabra del Señor dice, luego tomó una copa. La copa es el símbolo del pacto. La copa es un símbolo, ¿no es cierto?, de la relación en una estatura, en una dimensión, ¿no es cierto?, que está en una demanda alta para cada uno de nosotros. Por eso seguramente tendremos que observar y ver, ¿no es cierto?, cuáles han sido las cosas que no nos hayan permitido a nosotros ser esa iglesia de pacto. Creo que si hacemos una mirada en todo el tiempo, en todos los años de la iglesia sobre la faz de la tierra, y no por supuesto será en su gran mayoría, ¿no es cierto?, habrá gente que se ha esforzado por trabajar en una dimensión de pacto, en una dimensión de entrega, de fidelidad para con Dios, y no solamente de palabras, sino que de hechos, como estamos hablando. Vamos a ver que los resultados no han sido del todo lo que hemos esperado. Por eso nos vamos a encontrar de alguna manera con personas que no le han servido al Señor desde esa perspectiva, desde la perspectiva del pacto, de la perspectiva del compromiso, desde la perspectiva de la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos. ¿Cuándo comenzaríamos nosotros a entender que lo que Dios quiere formar de nosotros es una generación de pacto? Desde la infancia, desde la niñez. Por eso dice el proverbio, instruye, capacita al niño, fórmelo al niño en la palabra de Dios para que cuando éste sea grande, ¿no?, o cuando sea viejo, dice algunas versiones, otras versiones dice cuando sea maduro, no se aparten de las cosas de Dios. ¿Qué es lo que va a hacer que una generación permanezca a lo largo de todos los tiempos sirviendo al Señor desde una plataforma de honra, desde una plataforma de pacto? Es que realmente nosotros comprendamos que lo que Dios quiere levantar es una generación comprometida de verdad con Él. Por eso vamos a ver que a lo largo de toda la palabra, de los libros de la Biblia, en el antiguo pacto, Dios se valió de hombres, ¿no es cierto?, en el cual Él, Dios, quiso establecer antes de entregarle el propósito, antes de entregarle la tarea, el plan que tenía para con ellos. Dios primero los levantó en que hagan un pacto con Él. Y no es nosotros el que hacemos un pacto con Dios, sino de que Dios hace un pacto con nosotros. ¿Por qué? Porque de alguna manera lo que Dios quiere hacer es asegurarnos que nosotros en el transcurso de nuestro caminar con el Señor no lo vamos a abandonar, no vamos a desistir, no lo vamos a dejar, no vamos a cambiar nuestras prioridades para poder seguirle al Señor, sino de que verdaderamente cuando nosotros comprendemos que nos hemos fusionado con Dios en pacto, nunca más nos apartaremos de lo que Dios nos está demandando, de lo que Dios nos está pidiendo hacer. Por más que las situaciones sean adversas, por más que los ambientes sean adversos, Dios va a necesitar que nosotros no dependamos de las situaciones naturales. Dios va a necesitar que nosotros no dependamos de una situación natural, humana, para poder servirle a Él, sino que nosotros en todo momento, en todo tiempo, vamos a permanecer como fieles a los que Dios nos ha llamado a ser. Vemos hombres como Abraham, vemos hombres como Moisés, ¿no es cierto? Vemos una cantidad de hombres llamados primeramente a entrar en pacto con Dios para que luego Dios le pueda, ¿no es cierto?, entregar todas las herramientas, todas aquellas cosas que sirvieron para que cumplan el propósito, ¿no es cierto?, del Señor en la tierra. No todos de ellos llegaron a completar ese propósito de pacto. Hay algunos que precisamente por no cumplir ese pacto, ¿no es cierto?, fueron desechados por el Señor.
Tenemos muchos ejemplos en la palabra de eso, ¿no? Muchos hombres de Dios que por no respetar el pacto con Dios fueron destituidos, fueron quitados del plan de Dios. ¿Por qué lo hace Dios con esto? Porque recuerdo que en una de las palabras que hablábamos por medio de estas redes que estamos teniendo hoy, hablábamos de que Dios no es sentimental. Dios no puede manejarse con el sentimiento como nosotros. A la hora de establecer la obra de Dios, a la hora de hacer la obra de Dios a través de la iglesia. No, Dios necesita hombres en calidad de honra para con Él, para que esa sea la manera en la que nosotros le demostremos a Él que estamos, ¿no es cierto?, por pacto, por honra, por propósito, realizando nuestras tareas como ministro, como hijos de Dios y también como pueblo de Dios. Por eso vamos a ver una serie de cosas que están aquí en esta palabra. Me llama la atención lo que el Señor hizo en el altar de la Santa Cena. Él dijo, tomó la copa con vino y dio gracias. Yo soy un hombre que me gusta leer la palabra con los detalles. Me gusta ver cada palabra que está escrita, porque por supuesto, como usted y yo sabemos, ninguna palabra que está en la palabra de Dios está escrita por casualidad o porque sí nomás. No, toda palabra, ¿no es cierto?, dice la Biblia que es inspirada por Dios, por el Espíritu Santo, para redarguirnos, para traernos, ¿no es cierto?, visión, para traernos el propósito de Dios en nuestra vida. Por eso me gusta esta palabra y me llamó la atención que dio gracias a Dios, ¿no? Una de las cosas que a veces nosotros hemos perdido la de poder tener esa sensibilidad de ser hijos agradecidos para con Dios. Hemos entrado de alguna manera en una rutina, ¿no es cierto?, evangélica, en una rutina doctrinal. Hemos entrado en una liviandad dentro de la iglesia, que hacemos todas las cosas monótonamente, hacemos todas las cosas rutinariamente, y hemos perdido algo muy, pero muy valioso, que es la gratitud para con Dios. Podremos llegar a decir, pero si Dios sabe que nosotros somos agradecidos. Amado amigo y iglesia que estás del otro lado, yo quiero decirte que Dios conoce todas las cosas, pero quiere que tú se los hagas saber. Dios es el que conoce nuestro corazón, por supuesto que sí. Él es el que conoce nuestras intenciones, pero Dios necesita que nosotros le confesemos con nuestra boca, le confesemos con la palabra, porque dice la Biblia que la palabra es la que tiene poder, ¿no es cierto? Escuchar de nuestra boca que nosotros somos una generación agradecida. Hay tanta gente hoy que no agradece a Dios con las cosas básicas, con las cosas mínimas, no agradece el despertar de cada día. Yo siempre le digo a la iglesia, siempre le digo a la familia, ¿cuánto están agradecidos por el milagro que Dios ha hecho hoy? ¿Cuál es el milagro que Dios ha hecho hoy? El milagro de permitirnos estar con vida delante de Él, para cumplir propósito, para desarrollar el plan de Dios sobre nuestras vidas, sobre nuestra familia, sobre nuestras generaciones, sobre nuestras regiones, sobre nuestras naciones. Hay tantas cosas para darle gracias a Dios, pero desde la dimensión del corazón, desde la dimensión del compromiso. Yo te doy gracias. Como lo dijo el Señor, tomó la copa que simboliza el pacto. ¿Y qué fue lo primero que hizo? Era el Hijo de Dios. Era el Hijo de Dios, ¿no es cierto?, tomando un reconocimiento para con Dios, y lo primero que hizo es darle gracias. ¿Por qué usted cree que el Señor Jesús dio gracias al Padre por levantar la copa, ¿no es cierto?, con vino, símbolo de su sangre? Porque para el Señor Jesús, ¿no es cierto?, era algo extraordinario, era algo, ¿no es cierto?, tan sobrenatural, era una importancia tan grande que Dios le haya podido, ¿no es cierto?, elegir a Él, encarnarse
en el hombre que por ese momento era el Señor Jesús, ¿no es cierto? Eso le llevó al Señor Jesús a darle gracia. Como en muchas otras oportunidades vemos en el ministerio de Jesucristo sobre la tierra, ¿no es cierto? Cuando llamó a Lázaro de la tumba, lo primero que dijo él: yo te doy gracias, Padre, porque sé que siempre me oye. Lo digo para que estas personas que están aquí sepan que tú eres un Dios de poder, que tú eres un Dios de resurrección, que tú eres un Dios, ¿no es cierto? Parafraseando toda la palabra, tú eres un Dios que todo lo puede hacer posible. Pero ¿cómo comienza esto? ¿No es cierto? ¿Cómo comienza el Hijo, ¿no es cierto?, agradando el corazón del Padre? Con una gratitud en su corazón. Yo creo que eso debemos retomarlo en este tiempo. La gente se ha olvidado de tener un corazón agradecido por Dios. Más bien nos dejamos llevar por todas las circunstancias, nos dejamos llevar por todas las cosas naturales que vemos. Y lo primero que se desprende muchas veces en las primeras horas del día, hasta en lo largo de una jornada, hasta llegar a la noche, ¿no es cierto? Y de nuestros labios que salen quejas, ¿no? Desagradecimientos, molestias, enojos, ira, falta de contentamiento con todas las cosas, ¿no? Entonces muchas veces somos el producto de lo cual nosotros hablamos, nos quejamos, nos renegamos. La Biblia dice, ¿no es cierto?, este es el día, dice a través del salmista, este es el día que Dios preparó para ti, ¿no? ¿Y de qué manera lo preparó Dios? Dice, para que andemos con gozo, con alegría, con satisfacción, con alabanza, dando gracias a Dios en todo. No dice, ¿no es cierto?, porque el día, den gracias a Dios porque este es el día bueno, lleno de sol, este es el día, ¿no es cierto?, que Dios preparó para que todas las cosas de alguna manera te vayan bien. No, muchas veces tenemos que vivir con dificultad sobre nuestras vidas. Debemos ser probados, debemos, ¿no es cierto?, enfrentar las situaciones cotidianas, familiares, laborales, ministeriales también. Tenemos que enfrentar las corrientes anti Dios, las corrientes anticristo, ¿no es cierto?, que tenemos que enfrentar los hijos de Dios, la iglesia, los ministros, los hombres de Dios, el pueblo del Señor. Pero eso no es motivo para que nosotros todos los días no nos levantemos con una gratitud en nuestra boca para agradecer a Dios. Por eso déjame decirte que una de las cosas que hace que levantemos un corazón agradecido con Dios es cuando nosotros hemos hecho, ¿no es cierto?, y hemos tomado el desafío del pacto que Dios quiere hacer con cada una de nuestras vidas. Realmente, Dios es quien quiere entrar en pacto con nosotros, ¿no? La palabra gracia tiene que ver con algo, ¿no es cierto?, que es un don, con algo que es un regalo que muchas veces nosotros no los merecemos. Y cuando nosotros reconocemos que este Dios de pacto se quiso vincular con cada uno de nosotros, con tu vida, con la mía, con la vida de la iglesia, comenzamos a tener esa actitud, ese corazón que le puede agradar, ¿no es cierto?, y puede bendecir el corazón del Padre realmente. Por eso creo, amada iglesia, que si hay algo que se ha perdido en estos últimos tiempos sobre la iglesia, es el pacto, es la generación de honra, es la generación que comprenda que de la única manera para que nosotros lleguemos al final de nuestra tarea como pueblo de Dios, como hijo de Dios, como familia de Dios aquí en la tierra, de la única manera es que nosotros reconozcamos que Dios nos necesita en pacto, que Dios nos necesita en compromiso. Decía hace un momento que el pacto tiene que ver con la honra, con el reconocimiento. Y que si nosotros de alguna manera no lo vemos así, hasta corremos el riesgo, como dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos, que ahora lo vamos a leer, que podemos quedar, ¿no es cierto?, fuera de protagonismo a la hora del Señor, porque no tenemos corazón agradecidos con Él, no comprendemos lo que Dios quiere hacer con nosotros a través de la vinculación del pacto. Por eso mira lo que dice el libro de Romanos, en el capítulo 1, en el libro de Romanos capítulo 1 verso 21. Dice la palabra del Señor: pues saben de Dios, o sea,
no es que no lo conozcan a Dios, saben de Dios, pero no lo respetan. Fíjense qué importante. Saben de Dios, lo conocen a Dios. ¿Cuántos de nosotros sabemos, no es cierto, que hay personas que dicen, yo conozco a Dios, pero sus evidencias demuestran lo contrario? Porque si nosotros decimos conocer a Dios, nuestro testimonio, nuestra demostración tiene que ser diferente, ¿no? A lo que puede ser personas que no honren a Dios, personas que no obedezcan la palabra de Dios, gente que no respeta las autoridades de Dios, entre ellos el pueblo cristiano, líderes que conocen a Dios, conocen la palabra, servidores, pastores, ¿no es cierto?, que conocen la palabra de Dios, pero que no lo respetan. ¿Y qué es el respeto? Es una honra. El respeto te posiciona en un lugar, ¿no es cierto?, de pacto, en un lugar de honra para con Dios primeramente. Entonces, no podemos tomarnos ciertos textos bíblicos y soltarlos así. Yo conozco a Dios. Pero si conoces a Dios, tienes que demostrarlos con tus hechos, tienes que demostrarlos con tu testimonio, como hombre, como mujer, como familia, como esposo, como padre de familia, como ministro, como líder, como un hijo de Dios que está sujeto bajo autoridad, que está sujeto bajo una paternidad para que te direccione, para que te lleve, ¿no es cierto?, al cumplimiento del destino profético que Dios tiene para tu vida. Pero hay muchos que dicen, sí, yo conozco a Dios, pero son rebeldes, no respetan autoridad, hacen lo que quieren, pegan portazos, se van de las iglesias, dejan su lugar de congregación. No toman en cuenta, no respetan el cuerpo de Cristo, no nos respetamos como hombres de Dios, no nos respetamos como hermanos en Cristo Jesús, los hermanos, el pueblo de Dios, los unos con los otros. Entonces, ¿cómo podemos decir que lo conocemos a Dios? Miren lo que sigue diciendo la palabra de Dios. Pues saben de Dios, pero no lo respetan, ni le dan gracias. Claro, cuando uno se acostumbra, ¿no es cierto?, a acomodarse a este siglo, podemos decir que conocemos a Dios, pero yo conozco gente que dice, no, yo sí conozco a Dios, yo leo la Biblia, yo en mi casa todos los días rezo, yo en mi casa todos los días oro, yo en mi casa le doy gracias por la comida, pero dice, yo de la iglesia no quiero saber nada, yo con los hombres no quiero saber nada, con los pastores no quiero saber nada, porque son todos iguales, son estos, son aquellos, blasfeman en su manera de hablar. Y realmente eso no es tener un conocimiento de Dios, porque si conociesen a Dios, no estarían hablando, ¿no es cierto?, y argumentando su vida como que lo que están haciendo es bueno. Por eso yo creo que necesitamos rápido en este tiempo en el cual Dios dice a través del libro de Jeremías, Él dice que está poniendo su palabra por apresuramiento. Él quiere levantar una generación de pacto realmente, amigos. El libro de Romanos nos habla bien. Mire lo que sigue diciendo en el versículo 22. Creen que lo saben todo. ¿Te suena conocida esa frase o te repercute algo? ¿Viste esa gente que vos la encontrás, hablas con ellos y te saben la Biblia de tapa a tapa? Te saben los versículos, te saben todo, te saben teología, te saben filosofía, pero realmente su vida como demostración, como testimonio, como hombres de pacto no tienen nada. Están vacíos, están huecos. Solamente lo que tienen son palabras que retiñen, pero no tienen testimonio, no tienen un fundamento. El apóstol Pablo dijo, este es el sello de mi apostolado, los hijos que he formado, las iglesias que he levantado, que he hablado. El Señor Jesucristo tenía testimonio de lo que Él hablaba en cuanto a conocía la voluntad de su Padre. Por eso yo creo que tenemos que salir de las fábulas religiosas, tenemos que salir de las fábulas evangélicas y realmente levantar un liderazgo fiel, un liderazgo que permanezca a través de todos los tiempos, un liderazgo que no le dé la espalda a Dios, un liderazgo que no le dé la espalda a los padres, un liderazgo que no le dé la espalda a la iglesia, a la casa,
que te está dimensionando, la casa que te está formando, por decir yo ya conozco la Biblia, yo ya tengo mensajes armados, yo me puedo manejar ahora solo, yo no estoy en acuerdo con lo que se está hablando en este tiempo, en la casa, con el apóstol, con el padre, ¿no es cierto? A veces nos creemos nosotros que como un padre nos cubrió, nos dio la palabra, nos dimensionó, nos engendró en el evangelio del diseño de Dios. Muchas veces creemos que ya no podemos depender de un padre y que solamente nosotros podemos ya manejarlo porque conocemos la palabra, porque ya hemos hecho afinidad con la gente, porque nosotros sabemos que somos receptivos para la gente, pero ya no necesito más de mi padre, de mi cobertura. No, Señor, eso no es así. Eso es una deshonra para Dios. Eso es una deshonra para el diseño de Dios. Por eso aclaré en un principio y en esta invitación, yo ya no quiero tener un mensaje que tengamos que preparar de acuerdo, ¿no es cierto?, a las ocasiones, ¿no? Como en la escuela, veo que siempre se están preparando actos de acuerdo al 25 de mayo, la escarapela, la independencia. Hay veces que la iglesia prepara mensajes de acuerdo a las situaciones que estamos viviendo. Este es el tiempo para llevar un mensaje de diseño a la iglesia del Señor, para que la iglesia del Señor esté preparada para los días que estamos viviendo. Jesucristo está a las puertas, los escenarios proféticos están listos, están declarados para que el Señor venga por la iglesia, venga por el arrebatamiento, ¿no es cierto? Y lo neguemos y lo ocultemos, lo creamos, no lo creamos, ese acontecimiento ya está a la puerta. Por eso que lo que Dios necesita levantar en su iglesia en este tiempo, aquí y en cualquier parte del planeta donde hay una iglesia del Señor, es levantar gente de pacto, es levantar gente que levante la copa y, como dijo el Señor, den gracias a Dios por el tiempo que estamos viviendo. Y dice el Señor Jesús, repártanla entre ustedes. ¿Qué es repartirla entre ustedes? Es impartir, ¿no es cierto?, la esencia, la genética de hijos, de verdaderos hijos de Dios, en pacto con Él, para que podamos desarrollar la obra de Dios, no solamente como ministerio, no solamente como pastor, como apóstol, como líder, lo que dice Efesios capítulo 4 verso 11, los oficios que están para perfeccionar a la iglesia. No, tenemos que ser familias de pactos también en nuestros hogares, sacerdotes, esposo, esposa, padres, hijos, volcarnos en el diseño del pacto para que Dios respalde todo lo que Él tenga que hacer en nuestra vida. No está escrito de que Dios va a respaldar, ¿no es cierto?, a gente que no son de pacto. No, Señor, vamos a ser desechados. Dice la palabra de Dios, ¿no es cierto?, que no dan gracia, ni piensan más que en hacer lo malo, dice, y andan en puras tonterías. Esta versión lo dice así. Por eso es que nosotros debemos urgente levantar una generación que quiera vivir en pacto con el Señor. Usted sabe que estar en pacto con Dios, amado, no es lo mismo que vivir una vida solamente de salvación. Inclusive, yo creo, y esto es mío, yo creo que ser salvo está ligado con tener una vida en pacto con Dios, porque de alguna manera la Biblia dice que debemos cuidar nuestra salvación ¿con qué? Con temor y temblor. Quiere decir entonces que de alguna manera, si yo no estoy en honra con Dios, si yo no estoy en una situación de pacto, de entrega hasta el final, ¿no es cierto?, como dice en el matrimonio natural, ¿por qué se usa la palabra, ¿no es cierto?, hasta que la muerte nos separe? Y eso es un pacto. Entonces, ¿por qué el apóstol Pablo tiene esa comparación, ¿no es cierto?, que habla a la iglesia o a la mujer, que es figura de la iglesia, que habla de vaso frágil? El vaso es la copa, el vaso es la honra, en el cual tenemos que tratarlo con mucho cuidado, a la honra para con Dios, al pacto para con Dios, porque de alguna manera eso se puede romper, eso se puede quebrar por alguna circunstancia, por la rebeldía, por nuestros propios pensamientos, por decir, no, yo ya estoy hecho, yo ya tengo, nos dice, como siempre dice mi padre, hay gente que cree que porque tiene 2 o 3 plumas ya cree que puede empezar a volar. Entonces esas son las cosas que contaminan a la iglesia. Esos son los hombres que contaminan, que no son agradecidos para con Dios, no son agradecidos para con los hombres de Dios, para aquellos los cuales han descubierto en ti lo que eres hoy o lo que has llegado a ser un tiempo. Y si lo perdiste, no lo perdiste porque Dios no te quiso seguir dándola, sino porque tú no honraste a Dios y perdiste lo que Dios te ha dado en un tiempo. Hay muchos ejemplos en la Biblia para con esto. Por eso es que estamos
yo como padre de ministerio, ¿no? Mi padre, el que me cubre, mi apóstol, ¿no? Que es mi paternidad, ¿no es cierto? Tenemos una carga por las generaciones para levantar en los meses, años que vienen por delante, que por cierto ya son pocos, ya son acortados, dice la palabra de Dios, por causa de los escogidos, ¿no es cierto? Levantar una generación firme, sólida, no una generación que le dé lo mismo hoy estar sirviendo, mañana no estar sirviendo, no tomarse en serio el llamamiento santo. La palabra de Dios dice a través del libro de Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 9, dice el apóstol Pablo, hablando a su hijo de engendramiento, a Timoteo, le dice que nosotros hemos tenido un llamamiento santo para con nuestra vida. Nuestro llamamiento para servirle a Dios no es una invitación a una fiesta, a algo que nos va a durar un tiempo y cuando se termina la fiesta volvemos a nuestra vida común y corriente. No, el llamado que ha hecho de Dios para con nosotros, para contigo, ¿no es cierto? Es eterno, es de carácter eterno, es para siempre, pero ese llamamiento es santo. ¿Qué quiere decir santo? Apartado, consagrado para Dios. Por eso es que estamos hoy en este tiempo pasando por ese filtro. Es necesario que los líderes, que los servidores, que nosotros, los hombres de Dios, pasemos por ese filtro, no para que Dios nos destruya, sino para que nosotros salgamos de un filtro, salgamos puros, salgamos como verdaderos hombres y mujeres de Dios con un corazón sano, que le sirvamos a Dios en calidad de pacto, y no que seamos absalónicos, no que seamos como Judas, ¿no es cierto? Que estemos sentados en la mesa del Señor compartiendo el pan, pero a la hora de entrar en una dimensión de pacto no lo hagamos, porque tenemos premeditado, aún inconscientemente, abandonar según las circunstancias, si no me entienden, si no me dan lugar, si no me tienen a mí en cuenta, como los años que yo llevo en la iglesia, los años que estoy sirviendo como músico, como pastor, como líder, no sé cuándo me van a dar, viene otro con otros menos años y le otorgan todos los honores, pero no se dan cuenta que eso no es por año, no es por capacidad, no es por talento, sino porque es por honra, amado, es por honra a Dios, es por honra al Padre, es por honra a la iglesia, es por honra al llamamiento santo que Dios ha hecho con nosotros, aleluya. Por eso es que en este tiempo queremos ver esa generación de pacto, Pacto es un alto relacionamiento perpetuo hasta que la muerte nos separe. ¿Usted por qué cree que los matrimonios son atacados? No es que se ataca al matrimonio, al hombre y a la mujer en la calidad natural de sexo. No, lo que el enemigo, el sistema del mundo perverso anti Dios, lo que ataca es el pacto que se ha hecho. Por eso todo el mundo, la mayoría del mundo, usted le pregunta, ¿usted aceptó a Cristo? Sí, yo acepté a Cristo y lo acepté al Señor como mi Señor y mi Salvador. ¿Sí? Pero no nos dimos cuenta que, ¿no es cierto?, ahí no termina todas las cosas, que ahí lo que comienza a desarrollar, ¿no es cierto?, una vez que nosotros le entregamos nuestra vida al Señor, le entregamos todo nuestro ser al Señor para que Él sea lo que decimos, nuestro Señor, o sea que el señorío de Cristo esté sobre nuestra vida, ¿no? Al Señor le hemos aceptado como Señor y también como nuestro Salvador. Luego lo que queda desarrollar en nuestra vida es una vida de compromiso para con Él. Por eso el apóstol Pablo dice, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Eso es una manera de anunciar de que yo con mi vida no puedo hacer lo que quiero. Por eso decimos nosotros y vemos en este tiempo cómo hay gente que con tanta naturalidad, oficios, líderes, servidores, se dan mucho en el ámbito de servicio, de liderazgo, de los músicos, de los danzores. Hoy todo el mundo quiere hacer lo que quiere. Y nadie puede hacer lo que quiere en una dimensión de pacto, porque el pacto es obedecer hasta la muerte al rey. En la antigüedad veíamos que alguien que no podía cumplir con la palabra del rey, con los mandatos del rey, con las órdenes del rey, le iban a cortar la cabeza. Entonces hoy, ¿por qué se ha entrado esa liviandad dentro de la iglesia? ¿Por qué se ha entrado la liviandad dentro del pueblo de Dios? Porque no somos gente de pacto. Somos gente de sucesos, somos gente de compromiso, pero almáticos.
No, si la cosa se pone media pesada, ya no me quiero comprometer más. Yo quiero comprometerme, quiero salir a la obra, pero a ver qué me dan, a ver dónde me mandan a servir, si es una ciudad pujante, si es una tierra fértil, si es un lugar lindo, ¿no es cierto? Entonces si me van a dar la gente, si ya yo quiero ir y subirme a los púlpitos y empezar a predicar, pero no quiero tener el compromiso, la responsabilidad de buscar gente, de evangelizar, de ganar almas para el Señor. No, eso quiero que todos ya tengan un escenario listo, como una obra, como un actor. Y eso no es el reino de los cielos, amado. Por eso es que hay gente que se siente después frustrada, pero no es la responsabilidad de la iglesia, no es responsabilidad de los hombres de Dios. En alguna manera la responsabilidad es de cada uno, que no hemos desarrollado una vida de pacto, de compromiso y de entrega para con nuestro Señor Jesucristo. Por eso la recomendación de un padre como el apóstol Pablo con su hijo Timoteo, que nosotros debemos hacer caso al llamamiento santo que Dios ha hecho con nuestra vida. Mire lo que hace la vida de pacto. Por eso necesitamos hombres en calidad de pacto, en calidad de honra. Hombres jugados hasta las últimas consecuencias por la causa del reino, por la causa de un padre y por la causa del propósito. Y este mensaje lo quiero, con la ayuda del Señor, dividir en dos partes, porque no se podría en estos minutos que nos quedan por delante poder tratar de desarrollar todo lo que Dios ha volcado en mi corazón con respecto a esto, pero sí motivarte, pero sí hacerte reaccionar. No creas tú que Dios te va a llevar a tu próxima etapa si no te conviertes en un hombre y en una mujer de pacto. No te dejes llevar por las vociferaciones de gente almática, de los que tienen, dice la Biblia, la lengua bífeda, ¿no? Decía mi madre, la profeta Mirta, lenguas destructoras, perversas, que lo único que quieren hacerte es vivir un evangelio liviano, un evangelio de acuerdo a tus ambiciones personales. Eso no es el evangelio del reino. El evangelio del reino se constituye o se forman con gente de alto nivel de pacto hasta la muerte. Por eso debemos en este tiempo, yo sé que, como siempre le digo a la iglesia, hay mensajes que no levantan ofrenda, hay mensajes que no levantan pactos. ¿Por qué cuando viene, ¿no es cierto?, alguien con un espíritu profético y te dice Dios te va a llevar a las naciones, Dios te va a llevar y vas a tener tal empresa y te van a dar tal auto, y te dice el Señor que vas a recuperar esto, corremos a los alfoliles a hacer un qué? Una ofrenda, un pacto, vamos a pactar por esa palabra, y no lo estoy diciendo que no lo tenemos que hacer, claro que sí, pero qué poco pacto que se levantan cuando hay hombres de Dios que tienen un mensaje confrontativo para llevarte realmente a reaccionar, a que despierte en todo lo que estamos viviendo, para que verdaderamente tú lleves como sacerdote, como hombre de Dios, como mujer de Dios, a que tu familia sea una familia de pacto. No en que en tu casa se critique, se murmure, se hable de los hombres de Dios, se hablen de los hermanos en la fe. Entonces, ¿qué clase de continuidad, ¿no es cierto?, para darte toda la honra de Dios en esa casa va a haber? Porque Dios dice, yo honro a los que me honran, por eso pacto es honra. Dios nunca va a honrar a gente perversa, gente, como dice el apóstol Pablo, que piensan en hacer lo malo, ¿no?, y que andan en puras tonterías. Por eso es que es tiempo que levantemos el estándar de la iglesia del Señor. Hombres de Dios firmes, pase lo que pase, agachando cabeza. Mire, para mí, para muchos hombres de Dios del ministerio de Jesucristo Fuente de Vida, el que tiene la última palabra después de Dios es nuestro Padre de ministerio. Nuestro Padre de ministerio nos dice sí, es sí, nos dice no, es no. Y no nos levantamos para cuestionar, no nos levantamos. Muchos lo podrán llamar a esto temor, miedo, intimidación. No. ¿Sabe lo que es eso? Un corazón que honra la voz de la paternidad. Porque un padre siempre va a querer lo mejor para un hijo. Aunque muchas veces en primera instancia no lo comprenda, aunque muchas veces en primera instancia no lo puedas comprender. Yo recuerdo que siempre mi padre, ¿no es cierto?, el de crianza me decía que no era mi padre biológico, era mi padre que me crió. Porque también he tenido que pasar los abandonos, la orfandad, he tenido que ser abandonado por mi padre. Pero realmente cuando se te manifiesta en pacto,
¿no es cierto?, la paternidad en tu vida, todo va a cambiar. Quiero cerrar con esto, amado amigo, y la gente que me está escuchando a través de esta red. Dios quiere levantar 3 dimensiones de honra para nuestra vida en la iglesia. La honra para con nuestro Padre Dios. A Dios lo tenemos que honrar, y no solamente de palabra, porque el Señor Jesucristo denunció esto en el libro de Lucas. Él dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Eso es moneda corriente hoy en día dentro de las iglesias bajo un espíritu de religiosidad. El religioso no honra de verdad, el religioso honra de acuerdo a su sentimiento. Pero los que nos levantamos en honra para con Dios primeramente, somos de los que vamos hasta la última consecuencia. La segunda dimensión de honra es para con el Hijo, con Jesucristo, con el Señor. Hoy, ¿quién? La palabra. Hoy la palabra que se encarnó, hoy la palabra, que se hizo verbo, la palabra. Honremos a la palabra del Señor. La palabra del Señor no es para tomarnos las cosas a la ligera, no es para extraer como mucho lo que a mí me conviene, lo que yo creo que yo lo puedo hacer y lo que no lo puedo hacer no es de Dios, como la paternidad, como muchas cosas que los cristianos, ¿no es cierto?, bajo una denominación pusieron sus manuales de instrucción, sus manuales de vida, pero dejaron de lado el peso más fuerte, la palabra. Si nosotros no honramos la palabra, no vamos a poder hacer nada. La tercera dimensión es la honra para con la mujer de destino profético. ¿Quién es eso? La iglesia. No podemos decir que nosotros honramos a nuestro Padre Dios si no honramos a su Hijo Jesucristo, si no honramos la palabra. Eso es una honra, pero de labio. No podemos decir que nosotros honramos a la palabra si no honramos a la mujer, a la iglesia, a esa que tiene encapsulado nuestro destino profético. Por eso, hermano y amado amigo, estar en este tiempo ya a la altura del arrebatamiento de la iglesia, vamos a tener que levantarnos en alto niveles de honra para con Dios, para con la palabra y para con la iglesia del Señor aquí en la tierra. Quiero bendecirte con este mensaje, quiero orar por ti, quiero declararte que si verdaderamente tú quieres agradar el corazón de Dios, puedes levantarte y decirle al Señor: yo quiero ser uno de esos hombres de pacto, yo quiero ser uno de esos hombres que se alineen a la responsabilidad hasta las últimas consecuencias contigo. Te quiero bendecir en esta mañana, declarar que tu familia será una familia de pacto, declarar que tu casa será una casa de pacto, que tu empresa será una empresa que pacte para con Dios, para que todas las cosas te lleven a otras dimensiones de gloria y de sobrenaturalidad. Quiero orar por tus hijos, para que tú como padre, como sacerdote, puedas levantar a tus hijos en que sean una generación de pacto, de verdaderos hijos de Dios. Quiero orar por nuestra ciudad, para que en la ciudad se levanten hombres de pacto, no solamente en el ambiente eclesiástico, sino también se levanten políticos de pacto, con una palabra verdadera, con una palabra que hable de lo que ellos son, no la política que hoy quieren un cargo, pero cuando están en el cargo se olvidan de la gente, se olvidan de sus responsabilidades, se olvidan de sus compromisos. Esos no son políticos de pacto, esos son políticos, ¿no es cierto?, que tienen intereses personales. Quiero declarar que tú vas a levantar una generación de pacto. Los ministerios, las iglesias van a levantar hombres, van a levantar hijos que mañana no se van a ir de los ministerios, no se van a ir de su paternidad, sino que van a ir a formar familias sólidas, familias de pacto, familias de entrega, en el poderoso nombre de Jesucristo. Quiero darte este saludo e invitarte a que siempre vamos a estar por estas redes para llevarte una palabra de diseño, una palabra de enfoque y de dirección para tu vida. Te bendigo desde el Ministerio Jesucristo, Fuente de Vida, un lugar para estar en familia. Nos vemos pronto.